que tenemos es dos coches, uno que viaja hacia el este y otro que viaja hacia el norte. Así que los vamos a dibujar. Normalmente los parciales, cuando tomamos un problema que tiene el sistema de coordenadas, va de la rosa de los vientos, este, norte, sur y oeste, a veces se confunden. Este sería este, norte, oeste y sur. Bien, y lo que nos dan son las velocidades de ambos coches y las masas. El coche que viaja hacia el este tiene una masa de 1,2 toneladas, que sería equivalente a 1200 kilos, y viaja a 60 kilómetros por hora. Entonces, eso lo ponemos. Le ponemos la velocidad de este coche, vamos a ponerle velocidad del coche oeste es dato, y la masa del coche que viaja al oeste también es dato. Y del coche sur creo que también tenemos las dos velocidades. Si, a ver si tengo un papel acá. Tenemos, sí, el que va por el sur también. Tenemos la masa y la velocidad también. Entonces, la velocidad de que va por el sur es dato y la masa del que va por el sur es dato. Bien, y entonces nos preguntan como incógnita son, la incógnita es la velocidad después del choque, el vector velocidad, ¿no? Esa es la primera incógnita. Y la segunda incógnita, lo segundo que nos pregunta es si la velocidad del centro de masa antes y después es la misma, ¿no? Antes y después del choque. Bien. Bueno, entonces, fíjense, este es un problema de choque y por lo tanto está involucrada en la variable cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, fíjense, para calcular la velocidad final de los dos, pues nos dicen que los dos quedan pegados, o sea que después del choque vamos a tener que van a salir los dos choques, los dos coches pegados con una cierta velocidad y un cierto ángulo. Esta va a ser la velocidad final de los dos. Bien, para hallar esta velocidad, fíjense, como nos dan las masas y las velocidades iniciales y nos pide la velocidad final, todo indica que lo que tenemos que hacer es plantear cantidad de movimiento en el plano, ¿no? En este caso, el plano norte-este. Bueno, y cuando tenemos que trabajar con cantidad de movimiento, lo primero que tenemos que hacer es analizar las fuerzas sobre el sistema, ¿no? En este caso, el sistema bajo estudio, acá ya estamos arrancando a hacer el inciso A, el sistema bajo estudio son los dos coches. Y esto siempre es muy importante que lo aclaren. Siempre cuando arrancan un problema de cantidad de movimiento, lo primero que tienen que aclarar es el sistema bajo estudio, porque a veces sus resultados pueden variar si consideran a un objeto, o a los dos objetos, o a tres objetos si hay. En este caso estamos considerando los dos coches. Bien. Bueno, entonces en este caso estamos considerando los dos coches y lo siguiente que tenemos que ver del sistema es cómo son las fuerzas sobre nuestro sistema. Fíjense que en los dos coches tenemos que las fuerzas antes del choque son normal y peso, ¿no? Tenemos normal y peso en ambos coches. Normal y peso. Esto es antes del choque. Y después del choque, de nuevo, en ambos, o justo en el choque, tenemos normal y peso de nuevo en ambos coches, perdón,
Pero además tenemos las fuerzas del choque. Bueno, entonces todas esas son las fuerzas que tenemos. La normal y el peso siempre las tenemos, y en el choque aparece las fuerzas, la fuerza que un coche le hace o un auto le hace al camión, y el camión le hace al auto. Entonces lo siguiente que tenemos que analizar es la sumatoria de fuerzas. Fíjense, acá vamos a hacer sumatoria de fuerzas externas. Fíjense, la sumatoria de fuerzas externas es igual a la sumatoria de la normal con el peso y la normal con el peso acá. Y en ambos casos, la sumatoria da 0. Fíjense que acá no nos interesa la sumatoria de fuerzas internas. De todas formas, la sumatoria de fuerzas internas, ustedes vieron en la teoría que da 0 la sumatoria de fuerzas internas, ¿no? Porque esta fuerza es igual a esta fuerza por acción y reacción. Entonces, fíjense, la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, por un lado. Por el otro lado, nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Todo esto son vectores, ¿no? Y bueno, y para este caso particular, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Se ve lo que estoy haciendo en el pizarrón? Sí, ¿no? Sí. Bien, entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quiere decir que la derivada de la cantidad de movimiento es igual a 0, y para que esta derivada sea 0, P tiene que ser constante. Entonces de acá se concluye que P es constante a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Estamos analizando esta situación, y por lo tanto P inicial es igual a P final. Fíjense, y P es un vector. Así que la primera conclusión importante del análisis para el inciso A que tenemos que ver es que la cantidad de movimiento se conserva. Acuérdense cuando hablamos de cantidad de movimiento, sí, a ver, pero fue una pregunta. Sí, te escucho, Clara. El dato de que había una mancha de aceite en el lugar del choque, ¿para qué está? No, es redundante, es para... Se supone que por la mancha de aceite se produjo el choque. No implicaría fuerza de roce ni nada. No, no, es un dato de color, eh, como que se chocaron porque el auto resbaló y no calculó eso que estaba ahí. Bien. Así que bueno, entonces en este choque la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0 y por lo tanto la cantidad de movimiento se conserva. Luego la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces, un vector, en este caso, tiene dos dimensiones. La cantidad de movimiento final de los dos autos juntos va así. Y la cantidad de movimiento inicial de cada auto, fíjense que va así, ¿no? Este va así y este va así. Este es P inicial del sur y este es P inicial del oeste. Bien, entonces, como es un vector, hay que hacer las cuentas en la componente en X y la componente en Y. Entonces lo que vamos a plantear es, como hicimos este análisis y vimos que se conserva la cantidad de movimiento, bueno, vamos a decir que P inicial es igual a P final en X y P inicial es igual a P final en Y. Entonces, en X y lo mismo para Y. P inicial en Y es igual a P final en Y. De este análisis que hacemos, de estas ecuaciones, vamos a obtener la velocidad que es lo que nos pide. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a borrar esto así. Podemos hacer las cuentas. Borramos un poco. Necesitaría una goma más grande.
Bien. Luego, bien, lo que vamos a plantear entonces es igualdad de cantidad de movimiento en X y en Y. Bueno, fíjense, en X, inicialmente, como cantidad de movimiento, tenemos la cantidad de movimiento de este auto nada más, en X, porque este auto no tiene cantidad de movimiento en X, tiene en Y. Bueno, entonces, en X, la cantidad de movimiento inicial sería la masa del auto del oeste por la velocidad del auto del oeste, ¿no? La velocidad inicial. Eso es lo único que tenemos como cantidad de movimiento inicial. Y como cantidad de movimiento final en X, bueno, tenemos, vamos a ponerlo con otro color, no, este. En X cantidad de movimiento va a ser esta parte. Cantidad de movimiento en X final, esta. Bueno, entonces, y eso va a ser igual a la masa de los dos autos. Le podemos poner masa del auto oeste más masa del auto sur por la velocidad en X final. Y fíjense que acá puse la masa de los dos autos porque después del choque los dos autos quedan juntos. O sea, queda como una sola masa. Por eso le terminé poniendo la masa de los autos. Y le puse velocidad en X porque estamos analizando la componente en X de esta velocidad. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con la componente en Y, ¿no? Bueno, fíjense, en Y nada más, inicialmente tenemos nada más cantidad de movimiento del auto del sur o del camión. Entonces le ponemos masa del sur por la velocidad inicial del sur. Y esto va a ser igual a la masa de los dos, o sea, masa del oeste más masa del sur por más la masa de los dos por la velocidad en Y de los dos, final. Y ahora fíjense, estas masas, las masas iniciales de ambos autos y las velocidades iniciales de ambos autos son datos, así que todo esto que está acá es dato. Estas masas son datos, las incógnitas son Bx final y B de Y final. Así que lo pueden despejar, si lo hacen les va a quedar, les digo cuánto me da a mí. Yo acá tengo que me dio la velocidad en X final es 4,76. 4,76 metros por segundo. Y la velocidad en Y final es 7,93. Metros por segundo. Fíjense, como es un vector, ustedes ya pueden calcular este ángulo, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, el ángulo lo calculan como la arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y esto son variables finales, ¿no? Que son las que recién calculamos. Bueno, si hacen eso, entonces el ángulo les va a quedar 59 grados. Bien. Bueno, ese 59 no quedó muy lindo, que digamos. Bien, entonces ahí tenemos cuánto vale las componentes del vector velocidad y el ángulo. Obviamente ustedes pueden expresar esto como vector y les va a quedar entonces el vector final como 4,76 punto y coma 7,93 metros por segundo. Y si calculan el módulo, si lo quieren poner en forma polar, les va a quedar como, haciendo Pitágoras, calculan el módulo y les va a quedar 9,25 metros por segundo.
y el ángulo es de 59 grados. Bien. Ese sería el resultado del inciso A. Fíjense que lo que hicimos entonces es lo importante de acá, que normalmente a veces le pifian en el examen, es que a la cantidad de movimiento eh, no, no lo toman como un vector y meten números nada más, sino no lo calculan en X y en Y. Tienen que calcular la cantidad de movimiento en X, la cantidad de movimiento en Y, y después lo tratan como un vector. Calculan el ángulo usando el arco tangente como siempre, y el resultado final lo dejan expresado como un vector. Eso serían los detalles importantes, ¿no? Que uno normalmente puede meter la pata ahí. Fíjense, lo siguiente que nos pregunta es si la velocidad del centro de masa se conservó. Pregunta, si se determina la velocidad del conjunto después de la colisión, ya lo hicimos, comparar con la velocidad del centro de masa antes de la colisión. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la velocidad del centro de masa antes de que colisionen, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer eso y tenemos que ver en qué se diferencia con la velocidad final. Bueno, vamos a chequearlo. Bueno, entonces fíjense, la velocidad del centro de masa es un vector y por lo tanto, para el caso bidimensional, que es este caso, que es el caso este, va a haber una velocidad del centro de masa en X y una velocidad del centro de masa en Y. Y estamos analizando el caso inicial, ¿no? Todo esto es antes del choque. Bueno, entonces simplemente tenemos que calcular las componentes de la velocidad del centro de masa. Bueno, entonces ponemos velocidad del centro de masa en X. Va a ser igual. Bueno, y acá va la velocidad que ya vieron con Susana. La fórmula de la velocidad del centro de masa, que es la masa del primero por la velocidad en X del primero más la masa del segundo por la velocidad en X del segundo sobre la masa del primero más la masa del segundo. Fíjense que si son tres masas las que se están moviendo, bueno, acá pone más la masa del tercero por la velocidad del tercero y abajo otra masa más. Si son 10 masas, y bueno, acá van a poner las 10 masas cada una con su velocidad y abajo la suma de las 10 masas, ¿no? Esto en la teoría les quedaría como una sumatoria arriba y una sumatoria abajo. Como son dos masas las que componen el sistema, estamos analizando estas variables. Bien. Y entonces, fíjense, todas las masas son datos. Y las velocidades 1 en X, la velocidad 1 en X es dato, es la que está acá. Era 60 kilómetros por hora. Y la velocidad en X del otro auto es 0, ¿no? Porque un auto tiene velocidad inicial en X y el otro no. Así que podemos decir que este término se nos hace 0. Luego, si hacen la cuenta, eso les va a quedar el resultado. Si hacen la cuenta, les va a quedar 4,76. La velocidad inicial del centro de masa en X. Fíjense, y si hacen lo mismo, pero para ahí, les va a quedar 7,93.
se tienen que hacer el mismo cálculo. Fíjense, si acá para la velocidad del centro de masa en I, bueno, hacen la masa 1 por la velocidad en I de 1, más la masa 2 por la velocidad en I de 2, sobre masa 1 más masa 2. Les va a dar que la velocidad en I de 1, o sea, de este es 0, y la del otro no. Todo es dato, así que metan los números y les queda esto. Y fíjense qué relación hayan con la velocidad que habíamos calculado acá. Entonces, fíjense, la velocidad del centro de masa inicial les queda que es igual a 4,76 y 7,93. Vamos a 7,93 metros por segundo. Y fíjense que esta es la velocidad del centro de masa inicial. ¿Qué relación hayan este resultado con el que habíamos calculado anteriormente? Con la velocidad final de los dos coches. Bueno, fíjense que es el mismo vector, ¿no? Esto quiere decir que la velocidad del centro de masa inicial es igual a la velocidad final de los dos coches, ¿no? Y esto es igual a la velocidad final del centro de masa, ¿no? ¿Y por qué? Y porque si los dos coches están juntos, entonces el centro de masa, bueno, va a seguir estando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el centro de masa siempre tuvo la misma velocidad. O sea, si ustedes quieren dibujar esto, vamos a dibujarlo acá arriba. Vamos a hacer de nuevo el grafiquito. Fíjense, tenemos de nuevo a los dos coches que se están moviendo. Acá los dos coches terminan juntos, ¿no? Y vamos a dibujar con otro color la trayectoria del centro de masa. Fíjense, acá el centro de masa está en este punto. A medida que se mueven, el centro de masa va avanzando. Avanzando, avanzando. Ya en el coche, el centro de masa está donde están los dos coches. Después, o sea, después de que chocan, es mucho más fácil ubicar al centro de masa porque está donde están los dos coches. Pero anteriormente están en estos puntos. Y fíjense que siempre el centro de masa se mueve con la misma velocidad. Eso no es casualidad y tiene que ver porque se conserva la cantidad de movimiento. Eso si lo quieren justificar teóricamente, si se los pide justificar teóricamente, si da igual. ¿Por qué da igual? Fíjense, la velocidad del centro de masa inicial da igual que la velocidad del centro de masa final. Bueno, da igual porque la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada, la cantidad de movimiento respecto al tiempo, y esto lo podemos escribir del centro de masa. Esto es igual a 0. Y esta derivada, eso que tenemos ahí, esto es una justificación teórica, que lo pueden hacer si quieren. Esta derivada que está ahí es igual a la derivada de la masa por la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Y como la masa es constante, puede salir afuera de la derivada y les queda m por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Velocidad del centro de masa igual a 0. Y fíjense que acá ya con hacer los cálculos y demostrar que la velocidad del centro de masa siempre es la misma, o sea que la velocidad inicial del centro de masa es igual a la velocidad final, ya estaría demostrado que se conserva. Si lo quieren demostrar teóricamente, bueno, tienen que plantear que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Para este caso particular ya vimos que era 0. Bueno, luego desarrollan esto, la cantidad de movimiento del centro de masa es la masa por la velocidad del centro de masa. Esta masa la pueden sacar afuera de la derivada y les queda que la masa por la derivada de la velocidad es igual a 0. Si la derivada de la velocidad es igual a 0, quiere decir que la velocidad es constante. Porque la única derivada, o sea,
de funciones, la única derivada que da 0 es una constante. Luego, la velocidad es constante. Entonces, acá está demostrado por otro lado, de manera teórica, que la velocidad del centro de masa se tiene que conservar. Y acá demostraron, haciendo cuentas, que la velocidad del centro de masa es la misma. Si no les dio, haciendo las cuentas, si no les dio la misma, es que cometieron error en algún lado. Si la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, sí o sí, la velocidad del centro de masa les tiene que dar igual. Antes y después.